Donde alguna vez gobernaron los comunistas en Alemania del Este, ahora asciende la extrema derecha con Alternativa por Alemania, o AfD por sus siglas en alemán. El partido fue el más votado en el estado de Turingia y fue la segunda fuerza en el estado de Sajonia. Es la victoria más contundente que obtiene un partido ultraderechista en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Y del otro lado, es una difícil derrota para la coalición gobernante del canciller Olaf Scholz. Su partido socialdemócrata perdió votos y sus aliados de los Verdes y el Partido Liberal no alcanzaron ni siquiera el 5% que necesitaban para tener escaños en Turingia. Aquí les contamos más. Los alemanes se despiertan con títulos dramáticos. Temblor de AfD, rojo para Scholz, dice uno de los periódicos más importantes del país. En el estado oriental de Turingia, el partido obtuvo casi un tercio de los votos, dando a la extrema derecha su primera victoria en elecciones al Parlamento estatal desde la Segunda Guerra Mundial. Para los líderes del partido, el resultado les da un claro mandato para gobernar y aplicar su programa antimigración. Lo que hemos visto es una actuación dramáticamente pobre de la coalición del gobierno. Y en consecuencia, el canciller Olaf Scholz debería sacar las conclusiones y junto con sus socios de coalición hacer sus maletas y abandonar el cargo. Es poco probable que la AfD forme un gobierno en Turingia, ya que los otros partidos no quieren formar una coalición con ella. En Sajonia, el partido obtuvo buenos resultados, pero quedó en segundo lugar detrás de la conservadora CDU. Sin embargo, está muy por delante de los tres partidos que gobiernan a nivel nacional. Para el SPD socialista de Olaf Scholz, es una gran decepción y una amenaza para su coalición. Este día de elecciones es un día difícil para el SPD y es un día difícil para nuestra democracia. En Turingia, un partido considerado de extrema derecha por la Oficina de Protección de la Constitución es el más votado y en Sajonia solo está un poco detrás. Esto debería servirnos a todos de señal de alarma. Un partido de izquierda radical recién fundado, liderado por Sarah Wagenknecht, también quedó tercero en ambos estados, un indicio de que parte del electorado está cada vez más desilusionado con los partidos mayoritarios. Scholz ha hecho un llamamiento a todos los partidos democráticos para que formen alianzas contra la extrema derecha. Esos resultados son una dura alerta para el canciller para las elecciones federales de 2025. ¿A qué se debe entonces el ascenso de la ultraderecha en esta parte de Alemania y cómo explicar la derrota de los partidos gobernantes? Ese es el debate de hoy. En Bogotá nos acompaña Ralf Leiteritz, analista internacional, docente de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Colombia. Y en Dresde, Alemania, está Jochen Kleinschmidt, politólogo, investigador asociado en la Cátedra de Política Internacional de la Universidad Politécnica de Dresde. Gracias a ustedes dos por acompañarnos y gracias a quienes nos ven. Les recuerdo que estamos en redes sociales como @France24-ES. Y un saludo muy especial también a quienes nos escuchan a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ralf Leiteritz, gracias por acompañarnos a esta hora aquí en France 24. Comencemos por entender qué fue lo que ocurrió en estas dos votaciones estatales. Bueno, buenas tardes. Saludos desde Bogotá. Pues, como usted dijo en el informe anterior al debate, digamos, el partido AfD, el partido de la extrema derecha, ganó en los dos estados federados, Sajonia y Turingia, ambos ubicados en el este de Alemania, la antigua República Democrática Alemana. Y pues este resultado, los otros partidos que ya dijeron que no van a formar coaliciones con este partido, tienen que ponerse de acuerdo, incluso con coaliciones muy difíciles de construir entre un partido de otro partido, digamos, completamente nueva, que ganó 12% en Sajonia y 15% en Turingia, que es el partido de la señora Wagenknecht, que ahorita no sé si quiere para una coalición con los cristianos demócratas para formar una coalición en contra del partido de la AfD. Entonces, eso es lo que pasó. Eso es algo que es muy particular del contexto de antigua Alemania Oriental, que un partido de la populista de la izquierda realmente
probablemente haya entrado al gobierno o en la coalición con el Partido Cristiano Demócrata. Y ya vamos a analizar también ese papel del partido conocido como BSW por sus siglas también en alemán. Pero antes, Jochen Kleinschmidt, también bienvenido usted al debate de France 24. ¿Cómo explicar un punto que ya mencionaba Ralf y es el ascenso de la AfD en un lugar donde antes no existía la ultraderecha? Es un proceso interesante, es un proceso mucho más complejo que uno asume. Muchos comentaristas dicen que sea por problemas con la inmigración o con la integración de inmigrantes. Eso no me parece adecuado como explicación, dado que esos éxitos de la extrema derecha se dan en lugares donde casi no existe la inmigración, donde hay muy pocos inmigrantes. Entonces es otro tipo de explicación es necesaria y varias explicaciones que serían plausibles serían el deseo para un Estado más autoritario, más paternalista, que garantice la propia posición social de los votantes, pero no tenga ninguna ambición a transformar la sociedad como por ejemplo lo desean los verdes. Eso sería una explicación. Otra sería un cierto desafecto con las élites metropolitanas, con las élites cosmopolitanas que dominan la República. Y podría ser entonces otro aspecto de un conflicto rural-urbano. Hay que recordar que esos dos estados federados no solo están en el antiguo oriente de Alemania, pero también son estados, sobre todo en el caso de Turingia, menos en el caso de Sajonia, son lugares más rurales que el promedio alemán. Usted apunta entonces a dos grandes temas, uno de ellos esta posible enfrentamiento, si se puede decir así, entre lo rural y lo urbano. Ralf, ¿usted cree que es por esto que la AfD cada vez gana más votos? Además, recordemos que en las votaciones de 2019 en Sajonia, por ejemplo, la AfD fue el segundo bloque más votado, ahora repite como segundo bloque más votado, pero a casi 1%, a un poco más de un 1% de diferencia de la CDU. ¿Cómo explicar este ascenso? ¿Realmente los votantes de la AfD votan por este partido para oponerse a los partidos tradicionales y a la élite de Berlín, por llamarlo de alguna manera? ¿O realmente hay una ideología que está tomando fuerza? No, pues ya, digamos, la explicación anterior siempre ha sido que es un partido de la protesta, ¿no? Los votos de la AfD son votos protestando contra, digamos, los partidos establecidos, ¿cierto? Eso es parte de la explicación, porque existe mucha frustración, eso es cierto, en toda la Alemania. Creo que con el gobierno actual, tiene muy poca popularidad el gobierno actual, formado por los socialdemócratas, por por el partido Los Verdes y el partido liberal FDP. Eso es una parte de la explicación, pero hay contextos particulares también en el contexto de Alemania Oriental que explican estos votos, y no solamente para el AfD. Por eso digo, digamos, la frustración, ¿cierto? También se divide entre el AfD y el partido del BSW de la señora Wagenknecht. Entonces, junto a estos dos partidos casi tienen 50% de los votos en Alemania Oriental. Y es un contexto particular en Alemania Oriental o digamos, en estos dos estados federados. Entonces, no podemos entender, digamos, el contexto de estos dos estados sin tener en cuenta cuáles son las frustraciones particulares de esta zona del país, que más allá de la frustración generalizada en Alemania contra el gobierno actual, y eso tiene que ver con temas de identidad, temas, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿cierto? Donde pues mucha gente en Alemania Oriental tiene una visión particular, ¿cierto?, que no cuadra con la posición del gobierno actual. Eso genera, digamos, una frustración adicional que no necesariamente está compartido por personas en Alemania Occidental, en la antigua Alemania Occidental. Y finalmente el tema sobre el conflicto rural versus urbano, sí, digamos, eso es cierto que
más rural el contexto, más votos tenía el AfD en estas elecciones. Y eso tiene que ver con las transformaciones económicas también que hemos vivido en Alemania Oriental en los últimos 30 años, con la frustración sobre, digamos, los perdedores, en cierta medida, o si se autodenominan los perdedores del proceso de la transformación en Alemania, que tiene que ver con gente que vive cerca de las minas de carbono, ¿cierto? Que básicamente tiene una frustración particular, ¿cierto?, contra ciertas políticas del gobierno actual. Entonces es una mezcla, como siempre, ¿cierto?, de diferentes frustraciones que lleva a los votos tanto del AfD como para el partido de la señora Wagenknecht. Y precisamente a propósito de la AfD y el partido de Sarah Wagenknecht, quiero preguntarle, Ralf, ¿cómo explicar? Ustedes han mencionado dos puntos que tienen en común esa extrema derecha y la extrema izquierda, y es las políticas en contra de la migración y acercarse cada vez más a Rusia, promoviendo que Alemania no financie más y no envíe más dinero a Ucrania. Al respecto, Ralf, uno puede entender que estos estados federados de Alemania del Este tengan una postura mucho más cercana a Rusia precisamente por toda la historia política. Pero ¿cómo explicar lo que decía Jochen, que voten en contra de políticas migratorias sabiendo que esta zona del país no es la que más migrantes recibe, Ralf? No, pero en primer lugar, una corrección. El partido de la señora Wagenknecht no está a la izquierda extrema. Entonces, la señora tiene una historia muy interesante, ¿cierto? Sí viene del partido de la izquierda, pero sus posiciones hoy en día es muy difícil clasificar como como unas posiciones de la extrema izquierda, como, no sé, comparable con el señor Mélenchon de pronto en Francia. Entonces, esa es la primera aclaración. No es, digamos, la extrema derecha y la extrema izquierda, digamos, no me gustan estos términos para llamar por lo menos al partido de la señora Wagenknecht. Por otro lado, sí, la situación en contexto de Rusia, en Alemania Oriental sí existen posiciones mucho más a favor de terminar la guerra por vías pacíficos, no sé, obviamente a veces algo es nada que ver con las elecciones en Turingia y en Sajonia, eso tiene que ser claro. Esos temas de si Alemania como gobierno va a intervenir en esta guerra, insistiendo en vez de apoyar a Ucrania con armas, insistir en negociaciones, eso no corresponde a un gobierno regional en Turingia o en Sajonia. Entonces eso es obviamente un tema que mucho más allá, digamos, del contexto regional. Pero sí, digamos, existen estas posiciones a favor de las posiciones de Wagenknecht por un lado, y también el AfD, que quiere lo mismo, ¿sí? Que dice que tenemos que negociar para sobreponer los intereses de Alemania, supuestamente, de los intereses, digamos, de Ucrania o de los Estados Unidos, ¿cierto? Hay mucho antiamericanismo en las posiciones de los dos lados, ¿cierto? De Wagenknecht y del AfD. Entonces, digamos, acá ellos tienen esta movilización, poder de movilización, AfD y BSV, con el tema de la guerra en Ucrania y supuestamente cambiando la ruta para más negociaciones, ¿cierto? Y eso moviliza a mucha gente, a pesar del hecho que esas elecciones no tenían nada que ver con terminar o no terminar la guerra. Y le acepto totalmente la corrección, Ralf, gracias por ello. Le pregunto entonces a Jochen, ¿cómo es que la AfD y el partido de Sarah Wagenknecht terminan unidos en puntos como la migración y el apoyo a Rusia? Bueno, con el partido de Wagenknecht uno puede constatar que simplemente adopta posiciones que son populares en Alemania Oriental y es totalmente flexible con casi cualquier posición, que a veces tampoco son coherentes, menos la única coherencia que tiene es el apoyo a Rusia. Y puede ser, como hemos visto también con unos políticos del AfD, que tiene intereses financieros conectados a esa posición. Uno sabe que, por ejemplo, un político, Peter Bistron, del AfD, de otro estado federado, fue grabado recibiendo dinero por un diplomático ruso y
Es enteramente plausible, concebible que situaciones parecidas existen con la señora Wagenknecht. Acaba de salir una encuesta que nos informe que muy pocos de los votantes, tanto de Wagenknecht como del AfD, fueron motivados por la guerra en Ucrania. Solo unos pocos % de los votantes de esos partidos fueron motivados por ese conflicto, lo que es lógico, dado que los gobiernos estaduales no tienen nada que decidir sobre el envío de armamentos o el apoyo financiero a Ucrania, simplemente no tiene nada que ver. Y uno podría también hipotetizar que Wagenknecht está básicamente tratando de comunicar con un público de muy baja educación formal que posiblemente no tiene presente la diferenciación de funciones entre los gobiernos estaduales y federales y está sugiriendo alguna capacidad de lograr una paz, una posibilidad enteramente ficticia, dado que el gobierno ruso múltiples veces ha anunciado no querer negociar con nadie al respecto. Así que es posible que simplemente está disimulando posibilidades ficticias para atraer a votantes poco informados que existen en todas las zonas, obviamente. Volviendo a ese punto del público, Jochen, quiero preguntarle porque usted habla de personas que quizás no están tan informadas. Sin embargo, en estos dos estados federados vemos que tanto la AfD como el partido BSW se han convertido en dos grandes fuerzas políticas, en algunos casos incluso en la más fuerte para la AfD. ¿Cómo explicar entonces ese voto? Porque ya bien lo mencionaba Ralf, juntos suman casi el 50% de los votos y por otro lado tenemos casos como el que usted menciona de líderes de la AfD recibiendo dinero de Rusia y también el líder de la AfD en Turingia ya fue condenado por un juez alemán por utilizar una retórica nazi. ¿Qué hace entonces que la gente vote por este partido concretamente de ultraderecha? Bueno, en realidad cualquier comportamiento que les diferencia de las élites convencionales de Alemania podrían aumentar su popularidad entre los votantes de los sectores que votaron para el AfD y para Sarah Wagenknecht. Eso no necesariamente presenta un problema para esos votantes. También hay que constatar que el partido de la izquierda, cuyo miembro Wagenknecht era antes de fundar su propio proyecto, se movió un poco más hacia una izquierda progresista, menos cercana a las poblaciones rurales o de urbanizaciones pequeñas, y se volvió más un partido progresista presente en ciudades grandes, lo que les distanció de su público tradicional y el partido de Wagenknecht fue fuerte sobre todo entre pensionados que tienen experiencia viviendo en Alemania Oriental y quienes posiblemente votaron para ella simplemente por representar algo más cercano a sus ideas nostálgicas de la antigua Alemania Oriental. Y Ralf, quiero preguntarle porque el canciller Olaf Scholz ha hablado muchísimo de un cordón sanitario para hacerle frente a esta ultraderecha. Sin embargo, vemos que en el caso alemán la AfD lo único que hace es ascender. Lo vimos ya en el Parlamento Europeo y ahora se repite una victoria que diferentes analistas dicen que es la victoria más importante desde la Segunda Guerra Mundial para la ultraderecha en Alemania. Dos preguntas al respecto. ¿Usted coincide en que es la más importante que han tenido desde entonces? Y segundo, ¿no sirve entonces el dichoso cordón sanitario del que habla Scholz? Pues primera pregunta, sí. Sí, gracias. Primera pregunta, sí, digamos, de lejos, digamos, un partido a la extrema derecha, los votos que obtuvo AfD ayer en las elecciones son los votos más altos para un partido en la historia de Alemania post Segunda Guerra Mundial. Eso sí es preocupante. Digamos, lo que quiero decir eso no es algo que pues, yo tomo muy ligeramente, ¿cierto? La cuestión es, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos digamos,
operar en el futuro, ¿cierto? Como los partidos tradicionales de Alemania. Y por eso digo, digamos, sí, yo tengo ciertas dudas que este cordón sanitario, digamos, eso en alemán se llama Brandmauer, que el muro de fuego, ¿cierto? Que erigieron partidos, todos los partidos básicamente contra la AfD, realmente va a funcionar en el largo plazo, porque hasta el momento no ha funcionado muy bien. Es el momento de repensar, digamos, cómo tratar de minimizar, ¿cierto?, el AfD en el futuro. Entonces, claramente, no podemos permitir simplemente ir diciendo, ok, nada que hacer y tenemos que aceptar que la gente vota por el AfD porque eso es normal. No, digamos, ¿qué podemos hacer? Y ahorita esa pregunta en particular es relevante para el Partido Cristiano Demócrata, el CDU, que es el ganador en Sajonia y el segundo en Turingia, porque ese partido tiene que ahorita formar un gobierno con los otros partidos. Pero para el CDU también hay, digamos, ciertas discusiones sobre, ok, para formar un gobierno en Turingia, tú tienes que entrar una coalición, por lo menos en un tipo de entendimiento con el partido de la izquierda, ¿cierto? Del antiguo partido de la señora Wagenknecht, y eso está en violación, ¿cierto?, de los principios actuales, del programa actual del CDU, que dice que no vamos a hacer coaliciones ni con el AfD ni con el partido de la izquierda. Entonces el CDU está en una situación muy difícil, ¿cierto?, de decidir, ok, vamos a romper el cordón sanitario hacia la izquierda, y la otra va diciendo, porque no podemos hacer hacia la derecha. Entonces eso es muy difícil para el CDU, esta tensión, mantener el cordón. Yo veo muy difícil, por lo menos en la dirección de la izquierda, por la situación específica de Turingia, pero uno necesita pensar en nuevas estrategias, ¿cierto?, cómo lidiar con el AfD para efectivamente no permitir que crezca más. Eso es muy preocupante. Y a propósito de esa pregunta de qué se puede hacer ahora, quiero transmitírsela a Jochen, pensando sobre todo en esas coaliciones en estos dos estados federados. Ya Ralf lo explicó muy bien, a pesar de que la AfD fue la más votada en Turingia, en 2019 el líder de la FDP fue precisamente sancionado políticamente de alguna manera por hacer alianzas con la AfD y ahora es el partido mayoritario. ¿Cómo se puede conformar ese gobierno estatal sabiendo que, aunque son la mayoría, nadie quiere hacer alianzas con ellos, por lo menos hasta ahora? Bueno, en realidad creo que algunas voces en Alemania están exagerando un poco el peligro para los partidos del actual gobierno, de los socialdemócratas, los verdes y los liberales. Esos dos estados nunca fueron centros de fuerza para esos tres partidos y juntamente en el pasado han logrado 14, 15, 18%, nunca fueron tan fuertes en esas dos zonas. Y aunque los verdes salen del Parlamento de Turingia, no es un golpe tan grave para ellos, dado además que esos dos estados solo representan 7% de la población de Alemania. Pero va a ser mucho más difícil y mucho más peligroso para el jefe del CDU, de los conservadores, el líder de la oposición en Berlín, si algunos componentes de su partido empiezan y eso ya ocurrió en Turingia, algunas partes de su partido ya demandan alianzas con el AfD, que en el momento no se está aplicando, no lo van a hacer hasta ahora. Eso podría cambiar. Por ejemplo, si la elección se tiene que repetir, lo que es enteramente factible, podría pasar varias veces incluso. Y podría ser una prueba de estabilidad para la entera estructura federal del Partido Conservador si algunas de sus componentes, sobre todo en el oriente, empiezan a pactar con el AfD y ignoran las resoluciones del Partido Federal sobre esa posibilidad. Eso podría romper el partido entero y eso realmente sería un efecto destructivo para
estabilidad política a nivel federal y podría representar mayores problemas para la oposición en Berlín, que en este momento está pensando en ganar las elecciones federales del próximo año. Justamente usted menciona un punto por el que le quiero preguntar a Ralph, pero antes, Ralph, quiero preguntarle cuál es su postura sobre esto que dice Jochen, que se está exagerando la derrota de la coalición conocida como Semáforo por incluir a los socialdemócratas, a los verdes y al Partido Liberal, que es de centro. ¿Realmente pierde o no pierde la alianza de Scholz en estas elecciones? Y sobre todo, ¿qué significa para las elecciones federales que vienen en septiembre del 2025? Pues Jochen lo explicó muy bien, digamos, nunca han sido fuerzas muy importantes esos tres partidos en los dos países, perdón, en los dos estados federados. Entonces, uno podría decir, no, pues esas son cosas que solamente pasan ahí y en ningún otro lado. Pero yo creo que hay una tendencia general. Ahí empecé el programa con esta afirmación. Hay una frustración generalizada en Alemania frente al gobierno, ¿cierto? Y esta frustración sí se articuló en este momento muy radicalmente en Alemania, digamos la antigua Alemania Oriental, en estos dos estados. Pero la frustración solamente va a crecer en las próximas elecciones. Mira, en 3 semanas tenemos elecciones en Brandenburg, otro estado federado de la antigua Alemania Oriental. Entonces vamos a tener resultados donde SPD, ¿cierto? En este momento es el partido del gobierno que tiene el primer ministro de este estado, ¿cierto? Va a tener unas pérdidas tremendas, ¿eh? Entonces, en este caso, claramente el SPD se va a sentir mucho más afectado por los resultados negativos de las elecciones en esta parte de Alemania. Entonces, yo creo que el gobierno mismo no va a caer. Eso sí, que dice la señora Weidel ahorita, que el gobierno tiene que salir. No, eso no va a pasar, no creo que vaya a pasar, pero realmente la perspectiva para el próximo año es muy, no sé, oscuro para los tres partidos, y no solamente eso es la situación en Alemania, en la antigua en Alemania Oriental. Entonces yo sí hay razón para la preocupación, a pesar del impacto limitado de estos estados a nivel federal, sí, eso es cierto, pero lo que pasa en estos dos estados federados puede ser no sé, antesala de las cosas que puede pasar en el próximo año en las elecciones federales. Y usted mencionaba la frustración generalizada contra el gobierno de Scholz que se ha expresado en estas elecciones que bien ustedes explican. Son dos estados federados donde los socialdemócratas nunca han sido fuertes. Sin embargo, también han dicho que esta pérdida viene de votaciones atrás, incluida la del Parlamento Europeo. Jochen, ¿cómo explicar esta frustración generalizada contra el gobierno? ¿A qué se debe? Varias razones. Obviamente los socialdemócratas han perdido parte de sus votantes ya por las reformas neoliberales de Gerhard Schröder en los años 2000 temprano, y han tenido dificultades de establecer una nueva identidad política. Esos no son procesos nuevos, es algo que se ha fortalecido y se está expresando de manera más contundente ahora, pero son procesos a largo plazo. Scholz sugirió a los votantes en el 2021, en las elecciones federales, que él iba a ser básicamente la próxima Merkel, que supuestamente aisló al país de los crisis a nivel mundial, con Brexit, con Trump, con la crisis económica del 2008-2009. No pudo repetir los supuestos éxitos de Merkel, fracasó esencialmente en esa imagen, en ese papel que se proyectó para sí mismo. Otra vez, son razones complejas, es un conjunto de factores. Si uno quisiera resumir, tal vez en general, todos los partidos en Alemania carecen de una visión coherente para el futuro del país. Es obvio que la bonanza económica de los años 2000-2010 se acabó, que Alemania ya no es el líder económico de Europa, que su modelo que depende de exportaciones, sobre todo del sector automotriz,
se está acabando, ya no es un modelo atractivo, ya no es un modelo exitoso, y encuentran muchas dificultades todos los partidos de proyectar una visión interesante que podría motivar a los votantes, que podría formar identificaciones políticas estables a largo plazo. Así que algunos recaen en el resentimiento y en el odio, como se ve con los votos para el AfD. Y los otros Sí. caen en la frustración o quedan con los partidos que siempre han votado, pero sin mucha convicción. Es posible que lleguen nuevos partidos, algunos, por ejemplo, Volt, que es un nuevo partido liberal que enfatiza sobre todo una identidad de una generación nueva, más joven que los políticos de 50, 60 años que tienen los otros partidos. Ya tienen ciertos éxitos en otros estados. Básicamente es la situación de un país en crisis que no ha formado un escenario atractivo para su propio futuro, Sí. que tal vez está soñando demasiado con el pasado, con una estabilidad tal vez ficticia de los 16 años de Merkel, cuando en realidad muchos problemas se ignoraron, se podían ignorar porque el crecimiento económico era satisfaciente o era alto durante Jochen, grandes lo voy a partes de esa interrumpir. época. Eso ya se acabó. Lo voy a interrumpir precisamente para que concluyamos con esta idea que usted plantea diciendo que Alemania ya no es el líder económico europeo. Sin embargo, en términos políticos, sigue teniendo una importancia relevante con este eje franco-alemán entre Francia y Alemania, siendo un poco quienes unen a esa Unión Europea, valga la redundancia. Ralf, ¿qué implicaría para el bloque de los 27 un mayor ascenso de la AfD, sobre todo en las federales del próximo año? Una normalización de Alemania en el contexto europeo, lamentablemente. Digamos, en alemán se dice Zeitgeist, digamos, el sentido del tiempo en Alemania se orienta más hacia la derecha, ¿cierto? Ojalá no tanto en la extrema derecha, ¿cierto? Pero básicamente Alemania, como otros países en Europa, también tienen problemas específicos que favorecen, las temáticas que están ahorita de moda, favorecen partidos de la derecha. Y precisamente en ese favorecimiento hacia la derecha, Jochen, ¿cuáles pueden ser las consecuencias y qué puede mostrar Alemania en términos migratorios y de la guerra en Ucrania? Con respecto a factores migratorios, la situación es tal que Alemania necesita inmigrantes. La situación, sobre todo en los estados de Oriente, pero también generalmente en los estados federados del norte de Alemania, es que ya no se encuentran panaderos, ya no se encuentran peluqueros, ya no se encuentran mecánicos, ya no se encuentran, pues en una diversidad de profesiones Alemania carece de mano de obra y esos procesos, esa fuerza de la extrema derecha y con respecto a cuestiones migratorias también Wagenknecht es de la derecha, eso hay que enfatizar. Eso podría endurecer las condiciones y podría disminuir la atracción que Alemania podría tener para inmigrantes que podrían representar esa mano de obra necesaria. Así que va a endurecer los problemas que ya existen, también en el aspecto económico. Con respecto a la guerra de Ucrania, el apoyo de Scholz ya se ha debilitado mucho. También han crecido las voces en su propio partido que ven en Rusia más un posible futuro socio. Así que está enteramente abierto qué va a pasar. Depende sobre todo de las elecciones federales del año entrante. En los comicios regionales, en realidad, esas cuestiones no se deciden. Y para concluir, Ralf, muy brevemente, ¿cuál es el papel, y para volver a una idea que usted ya ha mencionado, cuál es el papel que tiene el tradicional CDU para frenar ese ascenso de la extrema derecha, o si por el contrario podría terminar siendo un aliado de la misma?
Pues yo, no sé, como dije yo muy bien antes, esa discusión de cómo relacionarse con el AfD o qué tipo de relación el CDU va a tener en el futuro hacia el AfD, la extrema derecha, va a ser un tema de mucha tensión dentro del partido, ¿cierto? En este momento la posición muy clara, cada vez el jefe del partido repite eso, no vamos a hacer ninguna coalición, ninguna colaboración con el AfD, ni al nivel federal ni al nivel regional, ¿cierto? La pregunta es que si se va a mantener esta posición, ¿cierto? Sobre todo al nivel regional, ¿cierto? Yo, pues no sé, yo también escucho esos rumores o esas voces que miembros del partido en el antiguo Alemania Oriental que dicen que no, pues tenemos que repensar nuestra estrategia frente al AfD. Eso va a ser un tema que nos va a preocupar, no sé, por lo menos hasta las elecciones federales. Yo creo que no haya chance de que el CDU va a formar una coalición con el AfD a nivel federal. Las próximas elecciones, no importa el resultado. Yo creo que el CDU que va a mantener esa línea a nivel federal, a nivel regional, no sé, ahí no tengo tanta claridad. Pues es un tema al que sin duda alguna le haremos seguimiento aquí en France 24 y también en el debate. Ralf Leiteritz y Jochen Kleinschmidt, gracias por acompañarnos y gracias a nuestras productoras Tania Herrera, la productora encargada de los invitados, y Laura Garzón, la productora general de este programa. Cada semana tenemos una cita para hablar de derechos humanos. Ella Soy es el programa dedicado a las mujeres y a nuestras diversidades, para revisar nuestras luchas constantes, cómo cambia el mundo y también nuestros logros. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ella Soy, el programa de las mujeres. Véanos cada semana en France 24 y france24.com. RFI, Planet Radio, en cooperación con el IRD, abre la edición 2024 del concurso de video HIPOP desde su móvil. Capture historias de personas que enfrentan a diario los retos de la crisis climática y los cambios en el medio ambiente. Vivre les changements climatiques, ce n'est pas uniquement que de raconter les conséquences ni même les causes, mais c'est aussi d'y faire face et d'assurer un monde meilleur pour les générations à venir. Envíe sus videos a la página web concours.hipop.network y gane becas para producción y la posibilidad de proyectar sus realizaciones en los principales festivales europeos de cine. Plazo hasta el 12 de septiembre. No pierda esta oportunidad, siempre con HIPOP.